Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Espero que me escuchen bien. Bueno, vamos a dar comienzo a la primera mesa del 13º Congreso Internacional de Enfermedades Raras, Nuevas Demandas, Nuevos Desafíos. Creo que no se me ve en pantalla. No sé si se puede hacer. Bueno, no se me ve en el centro, ¿verdad? No lo sé. Bueno, dejo un poco a la dirección que arregle los problemas técnicos. Tenemos que contar con ello. Ah, perfecto, vale. Bueno, pues tenemos el honor de contar con 4 excelentes ponentes. La primera ponencia la va a presentar don Antoni Montserrat Moliner. Él es Senior on Public Health de la Comisión Europea. La segunda ponencia va a ser presentada por doña Ana Rad, que actualmente es directora de Orfanet. La tercera presentación va a ser realizada por don Manuel Posada de la Paz, que es el director del Instituto de Investigación de Enfermedades Raras del Instituto Carlos III. Y finalmente la cuarta ponencia va a ser desarrollada por doña Alba Ancochea, que es miembro del Consejo de la Red Internacional de Enfermedades Raras y de la Junta Directiva de la Alianza Europea de Enfermedades Raras. Voy a realizar una pequeña presentación de nuestro primer ponente, don Antoni Montserrat Moliner, que bueno, es nacido en Barcelona y reside en Luxemburgo y ha sido responsable de la política europea de enfermedades raras y de cáncer desde la Dirección de Salud Pública de la Comisión Europea de 2004 a 2017, periodo durante el que se adoptaron la comunicación de la Comisión y la recomendación del Consejo sobre las enfermedades raras, así como importantes acciones de diversos planes en diversos ámbitos, ¿vale? Actualmente forma parte del Comité Nacional de Enfermedades Raras de Luxemburgo como supervisor de la puesta en marcha del Registro Nacional de Enfermedades Raras de dicha ciudad y forma parte del Consejo de Administración de Allan Maladies Rares de Luxemburgo, disculpen mi pronunciación, que sería el equivalente a FEDER en nuestro país. También forma parte del Comité Científico Asesor de FEDER, del proyecto REI 2030, del Grupo de Trabajo en Cribado Neonatal del EuroRDIS y de otras iniciativas europeas en enfermedades raras. Continúa actualmente colaborando con la Comisión Europea como Active Senior on Public Health. Bueno, después de esta breve descripción de su currículum, pues le paso la palabra a don Antoni Montserrat, que lo veo aquí en pantalla. Cuando quiera puede desarrollar su ponencia. Muchas gracias. A ver, no sé si hay algún problema técnico. Don Antoni, no lo veo por aquí. Bueno, espero que ahora al menos me puedan escuchar. Sí, se escucha, vale, me desconecto yo. Muchas gracias, adelante. Lo que no consigo, desgraciadamente, es poner mi imagen porque el administrador no me permite compartir mi imagen, pero bueno, poco importa. En todo caso, lo que estaba intentando introducirles de manera breve, porque por supuesto no puedo entrar en todos los detalles de la política europea de enfermedades raras, yo creo que lo más importante es saber y tener conciencia
de que, por decirlo así, no estamos solos. Es decir, el problema de las enfermedades raras es un problema de relevancia europea, es un problema de relevancia mundial y es un problema al que están confrontados todos los sistemas de salud en todas partes. En Europa, hace ya 12 años, y como lo he puesto así en el título, desde 2008 hasta 2020, son 12 años de políticas, de prioridades y de perseverancia, buscando situar las enfermedades raras en el mapa europeo de las acciones coordinadas. En la Unión Europea, en estos momentos, existen únicamente estrategias europeas en un número muy limitado de enfermedades. Están sobre el cáncer, el Alzheimer, las enfermedades mentales, por un lado, y luego las enfermedades raras, por supuesto, las enfermedades infecciosas y las enfermedades profesionales o ocupacionales, las que tienen una estrategia europea. Tan solo son 6 grupos de enfermedades. Y las enfermedades raras, a partir ya desde 2008 y tal vez antes, en el año 2000, cuando se adoptó el reglamento sobre medicamentos huérfanos, constituyeron un ámbito de preocupación de las autoridades europeas desde el primer momento. Las enfermedades raras, como saben ustedes, a nivel europeo fueron definidas en su momento como todas aquellas que no afecten a más de 5 personas por cada 10.000 habitantes. Esto significa que, teniendo en cuenta que aproximadamente hay entre 6.000 y 8.000 enfermedades raras, si mal no recuerdo, y luego Ana lo confirmará, son 6.572 las que están descritas en la base de datos Orphanet. Esto significa que a lo largo de su vida, aproximadamente entre 29 millones y 36 millones de europeos estarán afectados por una enfermedad rara. Eso es un problema de salud pública relevante, es un problema de salud pública importante, no es un problema que se pueda ni se deba dejar simplemente a verlas venir y a no desarrollar una estrategia consolidada, planificada y razonada sobre lo que tienen que ser las enfermedades raras. Por supuesto, y creo que todos ustedes son conscientes, un reducido grupo de enfermos en Portugal, otro reducido grupo en Italia, otro reducido grupo en Alemania, otro grupo reducido en España, difícilmente cada uno de estos grupos por sí solo puede acceder a todos las posibilidades de tratamientos, de acciones y de necesidades que puedan cubrir el ámbito de las enfermedades raras. Solo desde la colaboración internacional, desde la colaboración europea, podemos conseguir en algunos ámbitos un efecto mucho mayor y un efecto mucho más potente en beneficio de las personas afectadas por una enfermedad rara. A lo largo de estos últimos años, desde la Unión Europea, se han adoptado medidas específicas con el objeto de abordar estos problemas. No son muchas las iniciativas legislativas que se han tomado y la verdad es que ha sido necesario, tanto desde la propia Comisión Europea como desde los Estados miembros, poner mucha imaginación y mucha creatividad en desarrollar este escaso número de decisiones legislativas o no legislativas que nos permitían avanzar en el ámbito de las enfermedades raras. Destaco el reglamento del año 2000 sobre los medicamentos huérfanos, la comunicación de la Comisión del año 2008, la recomendación del Consejo Europeo sobre enfermedades raras, la directiva del año 2011 sobre la aplicación de los derechos de los pacientes en atención sanitaria transfronteriza y la decisión de 2014, por la que se fijaron los criterios para la creación y desarrollo de las redes europeas de referencia. Y voy a referirme brevemente a algunos de los ámbitos que ha cubierto estas iniciativas legislativas. La más importante, sin duda, porque era la que después tenía que tener una trascendencia a nivel nacional, fue el hecho de que el Consejo Europeo recomendase a todos los Estados miembros adoptar planes o estrategias nacionales en enfermedades raras. La situación en el año 2008, cuando se adoptan estas iniciativas de la Comisión, es que solo había 4 estados en los que se disponía de un plan o de una estrategia nacional de enfermedades raras. Actualmente hemos pasado, en el año 2019, a ser 25
los Estados miembros, contando todavía como Estado miembro a efectos estadísticos al Reino Unido, 25 los estados en los que existe un Plan Nacional de Enfermedades Raras. Únicamente Polonia, Malta y Suecia son los únicos estados en los que no se ha adoptado todavía un Plan Nacional de Enfermedades Raras. Pero como ustedes pueden suponer, esto significa, en un plazo de apenas 12 años, un progreso absolutamente extraordinario, un progreso extraordinario que ha permitido que realmente se hable de enfermedades raras en todos los países europeos, se hable en el Parlamento Europeo, se hable en la Comisión Europea, se hable en el Consejo Europeo, y una novedad muy importante del año 2019 es que por primera vez, y resulta difícil decirlo, pero por primera vez en 2019 en Naciones Unidas se habló también de enfermedades raras, porque desgraciadamente hasta el año pasado, 2019, no se adoptó a partir de Naciones Unidas una recomendación de incluir en la cobertura básica sanitaria universal también a los pacientes que sufren de enfermedades raras. Esto quiere decir que realmente el progreso en estos últimos 12 años por dar a las enfermedades raras una dimensión y un carácter de problema sanitario internacional ha sido un progreso absolutamente extraordinario. Y esto creo que es algo de lo que todos podemos sentirnos contentos y de lo que, por otra parte, ha sido también el éxito del lobby, de la acción de las asociaciones de pacientes, el caso de FEDER en España, el caso de Eurordis como la gran plataforma europea. Sin ellos hubiese sido absolutamente imposible, creo yo, ni que la mayor parte de planes o estrategias nacionales existieran en la mayoría de países, ni que la Comisión Europea hubiese decidido ser activa en este ámbito, ni que Naciones Unidas por primera vez haya incluido las enfermedades raras dentro de sus posibilidades de acción. Creo que ha habido una segunda gran creación que se ha mencionado antes a nivel europeo, que ha sido la creación de las redes europeas de referencia. Por supuesto, no hay ningún Estado miembro, ni en Europa ni en el mundo, que sea capaz de tener todos los medios científicos de tratamiento u otros para todas y cada una de las 6.500 enfermedades raras reconocidas. Es necesario crear instrumentos de cooperación europea para que los pacientes puedan tener a dónde dirigirse y poder tener una posibilidad de recibir un diagnóstico o de recibir un tratamiento. Esta fue la vocación a la hora de crear las redes europeas de referencia. No son instrumentos para que los pacientes viajen, son instrumentos para que el conocimiento viaje, para que el conocimiento en un país pueda ser extensible a otros, pueda ser compartido, pueda ser utilizado. Las redes europeas de referencia se crean pues en el año 2016, 24 fueron las que fueron creadas y en estos momentos incluyen a un total de 953 unidades de atención sanitaria altamente especializadas. Están situadas en 313 hospitales de 25 Estados miembros y tienen además 247 centros asociados. Esto significa que más de 1.200 hospitales, clínicas y otras unidades de referencia trabajan en estos momentos a nivel europeo de manera coordinada para animar estas redes europeas de referencia, para facilitar que los pacientes puedan tener dónde ser escuchados, dónde puedan ser atendidos y para que los profesionales de la salud puedan intercambiar conocimientos, puedan intercambiar diagnósticos, puedan intercambiar, en definitiva, posibilidades de tratamiento. Por supuesto, no quiero dejar de mencionar que desgraciadamente subsisten todavía muchas personas sin diagnóstico, a las que también se intenta tratar, a las que se intenta orientar a través de diversos proyectos de colaboración europea. Es complicado siempre la situación del no diagnóstico, que sabemos todos que desgraciadamente afecta a muchísimas personas. Pero es también una parte de la acción europea que estas redes europeas de referencia y estos proyectos para las personas sin diagnóstico tengan vida y sigan adelante. Otra cosa importante ha sido sin duda el crear una plataforma europea de registros de enfermedades raras. Partíamos de una situación de dispersión muy grande
En estos momentos en Europa existen 753 registros según la recopilación de Orphanet de mayo de 2019. Todos los planes nacionales de enfermedades raras, los 25 que les he mencionado, todos incluyen la creación de un registro nacional de enfermedades raras, pero eso avanza lentamente. Y en estos momentos es muy importante que estos registros, los 753 que mencionaba, que pueden ser registros creados por universidades, por compañías farmacéuticas, por asociaciones de pacientes, por autoridades regionales, etcétera, todos estos registros colaboren, estén de una manera u otra intercomunicados y pueda abrirse, digamos, la esperanza de tener quizá algún día lo que podríamos llamar pretenciosamente un registro europeo de pacientes de enfermedades raras. Esta plataforma europea de registros de enfermedades raras está gestionada por la Comisión Europea a través del Joint Research Center, el Centro Común de Investigaciones, y situada en Ispra, en Italia, entre Milán y Varese. Es importante que esta plataforma europea de registros exista porque es importante que cuando se hacen esfuerzos de investigación, sean ensayos clínicos por parte de compañías farmacéuticas, sean acciones de investigación a partir de universidades o de proyectos europeos, exista la posibilidad de tener, digamos, una base científica y una base de pacientes con los cuales pueda colaborarse en el avance necesario, sea para descubrir nuevas terapias, sea para descubrir nuevos medicamentos. Esta colaboración europea y esta plataforma europea de registros constituye sin duda también una de las grandes esperanzas y una de los grandes resultados de toda esta colaboración europea a lo largo de estos últimos años. Otra cosa que ha sido muy importante, pienso yo, es sin duda el hecho de que las enfermedades raras, estas 6.572 enfermedades a las que nos referíamos, que están en la base de datos de Orphanet, pudieran todas y cada una de ellas tener un código y una clasificación dentro de la clasificación internacional de enfermedades. De esas 6.500, en la versión 10 de la clasificación internacional de enfermedades, apenas 355 tenían un código estadístico atribuido. Eso puede parecerles a quizá a muchos de ustedes pues, una cuestión técnica, una cuestión sin importancia, pero créanme que es una cuestión muy importante. Cuando para cualquier profesional de la salud, a la hora de diagnosticar una enfermedad, esa enfermedad no aparece en la clasificación internacional de enfermedades, eso es un problema muy serio. Desde el punto de vista estadístico, sin duda, pero también desde el punto de vista, muchas veces, de que esa enfermedad tenga el reconocimiento dentro del propio Sistema Nacional de Salud. La nueva versión, la versión 11 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, que entrará en vigor, si todo va bien, en el año 2022, incorporará la mayor parte de estas 6.500 enfermedades conocidas. Y en el proceso en que estamos ahora, para que estas enfermedades raras tengan una presencia mucho mayor en los sistemas nacionales de información, no voy a detallar mucho este tema porque Ana Rath de Orphanet creo que lo va sin duda a detallar después, es fundamental que se cree un sistema de codificación, por ahora transitorio, en la dirección de esta clasificación internacional de enfermedades en su versión 11, que se llaman los ORPHA-codes, que servirán, que deben servir para identificar y dar una presencia dentro de los sistemas nacionales de información a todas las enfermedades raras. Lo repito, no solo por una cuestión de un capricho estadístico, sino porque es necesario que tengan esta presencia para tener el reconocimiento absoluto que necesitan dentro de los sistemas nacionales de salud. Por supuesto, otro gran punto de la acción europea en el ámbito de las enfermedades raras ha sido el de reconocer y animar e incentivar el desarrollo de medicamentos. Esto es lo que se llama la política de medicamentos huérfanos. A lo largo de estos años, desde el año 2000, desde la Agencia Europea del Medicamento,
se han atribuido 2.317 designaciones como medicamento huérfano, de los cuales 221 han terminado como digamos, designación autorizada y 188 pues están en estos momentos en el mercado. No es algo simple porque sin duda ninguno de ustedes desconoce que para las compañías farmacéuticas, salvo si no hay unos incentivos muy claros desde el punto de vista del desarrollo de estos medicamentos para que lleguen al mercado, el número de pacientes es tan bajo en muchos casos que el rendimiento que pueden obtener esas compañías farmacéuticas es desafortunadamente muy bajo. Esto significa que a partir de las distintas regulaciones sobre enfermedades raras y desarrollo de medicamentos huérfanos, las compañías farmacéuticas reciben a escala europea una serie de incentivos que les permiten avanzar en el desarrollo de estos medicamentos. Después de una evaluación que se ha hecho a lo largo de este año sobre la aplicación de este reglamento de medicamentos huérfanos, entramos en una segunda etapa en la cual se va a hacer próximamente una actualización de este reglamento de medicamentos huérfanos que permitirá, o al menos así lo esperamos, que las autorizaciones de puesta en mercado de estos medicamentos puedan hacerse conjuntamente entre la Agencia Europea del Medicamento y la Agencia Europea, y la Agencia del Medicamento Americana, la FDA, de forma y manera que esto amplíe las posibilidades, digamos, de rendimiento, entre comillas, para las distintas compañías farmacéuticas y las incentive de una manera más activa en el desarrollo de estos medicamentos huérfanos. Creo que hay que mencionar, porque sería absurdo no hacerlo, todo lo que ha ocurrido a lo largo de este año con la desgracia de la pandemia y las consecuencias que ha tenido sobre las enfermedades raras. Es evidente que ha tenido unas consecuencias, que estas consecuencias han sido graves, que en muchos casos ha habido, digamos, personas que han perdido el acceso a las terapias médicas o en el hogar que tenían, que han visto sus intervenciones quirúrgicas retrasadas, que han visto sus pruebas de diagnóstico, sus análisis, sus imágenes médicas, etcétera, retrasadas, que han visto sus citas cancelarse, que por desgracia su seguimiento psiquiátrico ha sido también interrumpido, que en muchos casos hospitales que prestaban servicios directos a personas con enfermedades raras han sido cerrados, simplemente porque las unidades que se encargaban han pasado a encargarse del COVID, y que todo esto ha supuesto, sin duda, un palo importante a muchas personas afectadas por enfermedades raras. Quizá la única cosa que podamos retener como positiva de todo lo que ha ocurrido a lo largo de estos últimos meses es que palabras o conceptos que antes eran así como cosas de médicos, ¿no? Lo de la detección precoz, el cribado, etcétera, ahora todo el mundo pues sabe que tiene que haber detección precoz, que tiene que haber cribado, etcétera, etcétera. Y esto es lo que en estos momentos pues ha conducido de una manera positiva a que la discusión sobre el cribado neonatal de las enfermedades raras, que hasta ahora se veía como una cuestión probablemente secundaria desde el punto de vista de muchos estados nacionales, en estos momentos está cobrando una importancia y una significación mucho mayor de la que tenía. Y es importante en este sentido mencionar todo el trabajo que en estos momentos se está haciendo desde el grupo de trabajo de cribado neonatal a través de Eurordis, para crear lo que podríamos llamar un marco europeo para el cribado neonatal, puesto que es algo completamente disperso. Hay estados miembros, como puedan ser Bulgaria o Rumanía, donde tan solo se hace cribado neonatal de 2 enfermedades. Puede haber países como Francia en que se haga entre 24 y 35, o se puede llegar a países, como puede ser el caso de Finlandia, en que se llegue a casi 60. Por supuesto, esto hay en la medida de lo posible y por respeto a los pacientes hay que armonizarlo y conseguir que al menos el cribado neonatal y la identificación de la enfermedad rara en el momento del nacimiento sea lo más armónico y armonizado posible a escala europea. He querido un poco explicar algunas cuestiones que me parecían esenciales dentro de lo que se ha hecho hasta ahora con las enfermedades raras a nivel europeo,
Y creo que vale la pena terminar mi intervención con un mensaje positivo y que me parece de un gran significado, que es también otra consecuencia del COVID. Lo que acostumbra ocurrir en la Unión Europea es que las grandes decisiones en materia sanitaria a escala europea se toman, lo que diríamos, a golpe de crisis. Quizás ustedes no saben que la primera vez que se adopta en la Unión Europea una política de salud pública fue en el año 1996. ¿Y por qué precisamente en el año 1996? Pues seguramente muchos de ustedes recordarán que ese fue el año de la crisis de las vacas locas. Fue el momento en el que, de manera casi milagrosa, los responsables europeos descubrieron, hombre, quizá esto de una política sanitaria a escala europea pues podría implementarse. Y en el año 96, a consecuencia de la crisis de las vacas locas, se empieza a desarrollar lo que sería la política de salud europea. Y ahora, porque hemos tenido la crisis del COVID, pues esa política de salud europea que estaba dotada con 300 o 400 millones de euros para el periodo financiero, pues ahora va a estar dotada con una cantidad mucho mayor, 5.400 millones de euros para el periodo 2021-2027. Es decir, resulta duro decirlo, pero gracias al COVID, la inversión de la Unión Europea en políticas de salud se va a multiplicar por 20. Bueno, en fin, es algo que sin duda, si nos lo hubiéramos preguntado en 2019, no nos hubiéramos imaginado que esa iba a ser la realidad, pero tomemos la parte positiva. Para el periodo financiero 2021-2027, por primera vez la Unión Europea va a tener un programa de salud digno de ese nombre y con una dotación financiera digna de ese nombre. Si ven ustedes un poco en la presentación cuáles son los grandes ámbitos de actuación, algunos ustedes reconocerán inmediatamente el por qué se ha dotado a este programa de salud con esta enorme dotación financiera, es decir, reservas de suministros médicos para crisis, tener una reserva de personal y expertos sanitarios que pueda movilizarse para responder a las futuras crisis sanitarias, una vigilancia reforzada de las amenazas de la salud, es decir, las consecuencias del COVID. Pero evidentemente hay también otros puntos explícitamente mencionados dentro de estas prioridades de la Comisión Europea en materia de salud, en el programa EU for Health, que creo que nos afectan directamente a quienes estamos trabajando con las enfermedades raras. Es decir, que se ampliarán las iniciativas de cooperación internacional y particularmente se financiarán y se dotarán de una manera mucho más generosa y mucho más clara que hasta ahora las redes europeas de referencia para las enfermedades raras. Creo que esta es una buena noticia para el periodo 2021-2027. Va a ser un periodo sin duda duro todavía desde el punto de vista sanitario porque tendremos que superar todos los efectos de esta desgraciada pandemia, pero para otros ámbitos en el ámbito de la política europea de salud, como puede ser el cáncer, como pueden ser las enfermedades raras, pues sin duda este nuevo programa de salud de la Unión Europea va a ser, creo, algo potencialmente beneficioso. Todas mis slides llevaban este título, Conquering Rare Diseases, Mission Possible. Saben ustedes que había esa famosa película y serie Misión Imposible, pero yo creo que realmente conquistar los derechos de los pacientes de enfermedades raras a escala europea no es una misión imposible, es una misión posible. Es una misión que, como decía aquello al principio de esas películas, si usted decide aceptarla, pues sí, nosotros creo que casi todos los que estamos aquí hemos decidido aceptar esta misión, la misión de hacer que aquellas personas que sufren de enfermedades raras a nivel europeo puedan realmente beneficiarse de políticas europeas suficientes, desarrolladas, colaborativas, competitivas y realmente eficaces para hacer que todos los pacientes, vivan donde vivan en la Unión Europea y que sufran de una enfermedad rara, puedan tener la atención necesaria y puedan tenerse en cada país los recursos necesarios para hacer que su vida sea una vida plena, una vida sin limitaciones y una vida realmente al servicio de sus propios intereses y de los intereses de la comunidad.
Esta ha sido pues un poco mi presentación sobre lo que son los grandes ámbitos de la política europea de enfermedades raras y, por supuesto, si después hay cuestiones a las que pueda responderles, lo haré con muchísimo gusto. Y, por supuesto, que me he olvidado de decirlo al principio, agradecer a DGENES y agradecer al Congreso Internacional de Enfermedades Raras la invitación y la oportunidad que han dado de presentar las grandes líneas de acción de la Comisión Europea en materia de enfermedades raras. Muchas gracias. Muchas gracias, don Antoni, por su presentación. Ha sido brillante, me ha gustado mucho. Y bueno, agradezco que se haya ajustado al tiempo, porque vamos un poquito justitos de tiempo. Antes, con las prisas estas que llevamos, se me ha olvidado comentar que al final de las 4 ponencias tendremos un turno de preguntas, ¿vale? Y ya pues responderemos a las preguntas que ustedes están poniendo a través del chat, ¿vale? Yo voy tomando nota, ya he tomado nota de una que le han puesto para don Antoni. Y bueno, pues a continuación, y para no perder más tiempo, paso a presentar a doña Ana Raz, que va a presentar la ponencia Desarrollo de una definición global de las enfermedades raras basada en criterios de incidencia y prevalencia. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes, ¿me escucha bien? Sí, perfecto. Adelante, muchas gracias. Bien. Voy a tratar de mostrar, díganme si se ven bien las diapositivas. ¿Ven bien mi pantalla? Sí. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias María de los Llanos. Gracias a DGENES por haberme invitado a hacer esta presentación. Juan, como siempre, tan gentil conmigo. Gracias, Antoni, por haber comenzado con la historia de las cifras, y mi presentación va a ser un poquitito más técnica, y les voy a discurrir sobre qué es lo que es, cómo se define una enfermedad rara, por qué necesitamos una definición, por qué necesitamos saber cuántas enfermedades raras hay, cuántas personas con una enfermedad rara hay, cuáles son las consecuencias. Voy a partir de un estudio que hicimos, un artículo que hemos hecho juntos con Eurordis y Orphanet, para tratar de saber cuál es la prevalencia, es decir, la cantidad de personas afectadas, o sea, la población de enfermos afectados de una enfermedad rara, en un momento dado en una región particular, y en este caso tratamos de estimar esta prevalencia a nivel mundial. ¿Por qué? Porque es la base de la definición, como Antonio lo ha recordado, de la definición de enfermedades raras en diferentes partes del mundo. Todas se basan en un número mínimo de personas afectadas. O sea que es muy importante poder estimar este número de personas. Y esta frase que se repite desde hace años, que 6 a 8% de personas tienen una enfermedad rara, y que fue una estimación, digamos, muy grosera, porque no se poseían cifras o bases científicas para afirmar esto. Y entonces quisimos un poco desafiar esta citación que se repite de artículo en artículo. Todos necesitamos datos sobre cuántas enfermedades y cuántas personas afectadas de enfermedades raras existen. Los gobiernos, los investigadores, las asociaciones y la industria necesitan estos datos, y entonces, basados en la base de datos Orphanet, que yo tengo el honor de dirigir, tratamos de utilizar esta base de datos para tener una idea de la prevalencia de las enfermedades raras. Muy rápidamente, en la base de datos de Orphanet hay una serie de datos que son recogidos de
sobre la base de publicaciones científicas o de publicaciones de registros, y tratamos de saber, de recabar cuál es la prevalencia, la incidencia y otro tipo de datos en enfermedad por enfermedad en diferentes regiones, sea a nivel mundial, sea a nivel continental, por ejemplo en Europa, de un país particular o hasta de una región o una población particular. Esto dio lugar a un artículo que fue publicado en el European Journal of Human Genetics y es la base de la serie de preguntas que voy a tratar de contestar en esta presentación. Uno de los primeros resultados interesantes de este estudio, más allá de la estimación, es la distribución de las personas afectadas con una enfermedad rara. En las columnas, en las barras azules, ustedes tienen representadas aquí el número de enfermedades y ven que las enfermedades más raras, de menos de una persona por millón cada una, afectan y son las más numerosas. Casi 90% de las enfermedades son extremadamente raras. Y en las columnas verdes, ustedes ven el número de personas afectadas. Y ven aquí que la gran mayoría de personas afectadas, más del 98%, lo son de una de las 390 enfermedades más frecuentes, más prevalentes, más comunes, de 1 por 100.000 en la población general. O sea que ven que es casi en espejo la distribución de las enfermedades y la distribución de los enfermos. Si vamos un poquito más allá, vemos cómo difieren las diferentes definiciones nacionales o regionales basadas en la prevalencia en cuanto a la cobertura de las enfermedades raras. Ven que depende de los lugares del mundo, puede ser una definición que considera 5 personas por 100.000 personas o 80 personas por 100.000 personas en Estados Unidos, y Europa se sitúa a una definición en 50 personas como máximo en cada 100.000. Estas definiciones cubren todas casi la misma lista de enfermedades. Pero ¿qué es lo que pasa? Estas definiciones no cubren el mismo número, la misma población de personas afectadas. O sea que en función de la definición que un país tiene de la enfermedad, la población de personas afectadas va a ser diferente de un país a otro. No hay una definición común de enfermedades raras. El problema de esto es cómo se define una enfermedad. Y una enfermedad se puede definir de muchísimas maneras. Y yo les he puesto aquí una cita muy antigua de la dificultad de definir qué es una enfermedad. Y si ustedes reúnen una serie de 10 médicos alrededor de la mesa para definir una enfermedad, probablemente terminen con 8 a 10 definiciones diferentes, porque depende de la dimensión que tenemos en cuenta, si es el cuadro clínico, si es la discapacidad, si son las causas, si es la frecuencia, si es la posibilidad de tratamiento, etc. Además, una enfermedad es un objeto que se aísla de una continuidad, desde la anomalía de un sistema, por ejemplo, enfermedad respiratoria, hacia un grupo de enfermedades, pasando por una enfermedad o subtipos o formas adentro de una enfermedad. O sea que, para darles un ejemplo, de acuerdo con el punto de vista que adoptemos, un punto de vista clínico o un punto de vista etiológico, quiere decir de la causa,
a una misma enfermedad, porque estos dos cuadros hablan de la misma enfermedad, la vamos a definir completamente diferente, de manera completamente diferente, y hasta la vamos a llamar de manera completamente diferente. La hiperplasia congénita de suprarrenales, podemos decir que la forma clásica es una enfermedad, o que la hiperplasia congénita de suprarrenales es la enfermedad, o que uno de los subtipos es el nombre de la enfermedad. Pero si adoptamos el punto de vista de la causa, no vamos a estar hablando de la misma cosa desde el mismo punto de vista y no le vamos a dar el mismo nombre. Entonces, para adoptar una metáfora de la óptica, si ustedes quieren, es definir una enfermedad, es decidir primero, adoptar un punto de vista y después hacer foco en el aspecto que nos interesa y decidir dónde vamos a poner la definición de lo que es una enfermedad. O sea que ustedes ven que no es una cuestión trivial o simple definir una enfermedad. ¿Por qué necesitamos una enfermedad común? Primero, porque necesitamos que los pacientes, las personas afectadas de una enfermedad rara, sean visibles en los sistemas sanitarios. Ya lo ha dicho Anthony antes que yo. Necesitamos un lenguaje común y para eso debemos darle un nombre a cada enfermedad. Y para eso debemos definir qué es una enfermedad. En Orphanet hemos decidido de adoptar, este es nuestro punto de vista, una definición clínica. ¿Por qué? Porque nos parece ser la definición más incluyente, más inclusiva, porque define el cuadro clínico que presenta el enfermo, que ve el médico y que lo cuidan deben atender. Y sobre todo porque esta definición clínica se aplica a todas las enfermedades raras, que sean genéticas o que no sean genéticas, que se conozca o se haya descubierto el gen causal o no, que se sepa la causa. Ponerle un nombre a un cuadro clínico permite al enfermo de existir en un sistema, de ser tenido en cuenta, de ser considerado y de poner una acción, un tratamiento, un manejo, aunque no sea terapéutico, por lo menos de los síntomas, y permite sobre todo también contar cuántas enfermedades tenemos y entonces cuántos enfermos tenemos. Necesitamos entonces adoptar una definición primero conceptual de lo que es una enfermedad rara. Y este pequeño dibujo es para mostrarles que podemos, es más o menos lo mismo que ya les he mostrado, pero podemos poner nuestra definición a niveles diferentes. Pero si adoptamos una definición clínica, son estos puntos anaranjados que vamos a contar cuando contamos cuántas enfermedades hay. Luego vamos a poder dividir las enfermedades en subtipos, reagruparlas en grupos, pero lo que es importante es que nos pongamos de acuerdo en un nivel de lenguaje, que adoptemos una definición común para compartir un lenguaje común. Gracias a estas decisiones de definición, podemos contar que hay entre 6.000 y 7.000 enfermedades raras. Esta es la cifra de la fecha de la publicación. Y podemos empezar a ver un poco más en detalle qué es lo que se esconde detrás. En nuestro estudio pudimos ver, gracias a la base de datos, que 70% de las enfermedades son enfermedades pediátricas, exclusivamente. Y 18% pueden ser pediátricas, así que casi 88% de las enfermedades son enfermedades de niños. 72% son de origen genético, quiere decir que hay 30% de enfermedades que no lo son. Y 86% son enfermedades que duran en el tiempo y para las cuales esas definiciones basadas en la prevalencia son adaptadas. Pero también tenemos otro tipo de enfermedades
que podemos describir o definir como enfermedades incidentes, que aparecen y duran menos en el tiempo porque se curan o, desgraciadamente, llevan al deceso del paciente. Entonces, basado en todo eso, hemos podido estimar que entre 3,5 y 5,9% de la población del mundo está afectada por una enfermedad rara, y esto es una estimación baja porque considera solamente las publicaciones, quiere decir que hay la invisibilidad de los pacientes también cuenta por esta estimación baja, pero sobre todo nos hemos ocupado de las enfermedades que pueden definirse por la prevalencia. Sin embargo, tenemos los cánceres raros. Un grupo de trabajo que también fue un proyecto europeo, RareCareNet, ha establecido un límite de incidencia, es decir, de nuevos casos por año para los cánceres, que es de 6 por 100.000. Para las enfermedades infecciosas hay un grupo europeo también que propone un límite de incidencia, nuevos casos, de menos de 5 por 100.000. Pero esto no está globalmente aceptado porque no hay ninguna definición de incidencia que haya sido globalmente aceptada. Y es muy difícil decir que una enfermedad infecciosa es rara, porque es rara en un país pero no es rara en otra, y que un cáncer es raro porque es difícil calcular la prevalencia en el caso de cánceres. Además de todo esto, como Anthony lo ha recordado, las enfermedades raras no están bien representadas en ninguna terminología que se use en los sistemas sanitarios y en los sistemas de investigación tampoco. Es por lo cual Orphanet ha desarrollado esta nomenclatura que es la única que es específica y exclusiva de enfermedades raras y que es mantenida en el tiempo. Desgraciadamente, voy a contradecir a mi amigo Anthony en esto, el problema de las enfermedades raras, que no es un problema, que es la naturaleza de estas enfermedades, es que es muy evolutivo y hay nuevas enfermedades que se descubren todo el tiempo, otras que se creían separadas y son las mismas, y esto hay que mantenerlo. Y es un esfuerzo de manutención de esta nomenclatura que Orphanet continúa de hacer. Y la otra cosa importante es que en las otras terminologías, aunque los nombres de las enfermedades estén, nada nos dice cuál es rara y cuál no lo es. Orphanet, y voy a pasar muy rápido en esto, mantienen entonces esta terminología que permite de integrar estos códigos, los ORFACOD, en los sistemas sanitarios, y esto se está produciendo en varios países de Europa y en España, en varias regiones, ya que esta terminología está traducida en varias lenguas y nos permite de tener un número, y un número nos permite de hablarnos, aunque no hablemos el mismo idioma, saber que estamos hablando de la misma cosa. Por supuesto, gracias a los financiamientos europeos, estamos poniendo, junto con otros colaboradores, una serie de guías y de apoyos para poder hacer realidad que haya un código ORFA para representar a los enfermos en cada país. O sea que necesitamos hacer que los enfermos sean visibles, tengan un nombre, tengan un código, para poder saber, para uso estadístico, como Anthony lo ha subrayado, pero también para saber cómo se usan los recursos, para poder planificar acciones de salud pública, para poder propulsar la investigación, los registros, los ensayos clínicos. Necesitamos un cuadro de definiciones que sea basada en pruebas con un objetivo de salud pública, que respete las diferencias de reglamentaciones de un país a otro en términos de prevalencia, pero que reconozca un cuadro de conceptual único de manera a poder hablar e intercambiar datos entre diferentes países, entre diferentes contextos. Y estamos trabajando o empezando a trabajar en este sentido
con la Alianza Internacional de Enfermedades Raras, RDI, y la Organización Mundial de la Salud. Es extremadamente importante para que podamos tener un combate que sea a nivel local, integrando la codificación, y a nivel mundial, integrando los datos que todos los países puedan producir. Les agradezco mucho por su atención, quedo a la escucha de sus preguntas y agradezco a los coautores del artículo que fue la base de esta ponencia. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a la ponente por su brillante exposición. Y bueno, pues a continuación vamos a proceder a escuchar a don Manuel Posada de la Paz, que bueno, actualmente es director del Instituto de Investigación en Enfermedades Raras del Instituto Carlos III y director del Centro Colaborador de la OMS en Epidemiología de las Enfermedades Relacionadas con el Ambiente. Es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid y tiene la especialidad en Medicina Interna. Bueno, tiene una extensa trayectoria laboral que lo ha llevado a desempeñar gran cantidad de cargos de alta responsabilidad. Son muchos y, bueno, por no destacar, por no nombrarlos todos, bueno, destacamos que ha sido jefe de área del Instituto de Investigación en Enfermedades Raras y, bueno, es autor de más de 100 publicaciones, porque ha sido investigador y es investigador en numerosos proyectos del ámbito nacional europeo y colaborador de varios consorcios relacionados internacionales con enfermedades raras, los trastornos del espectro del autismo y la epidemiología ambiental. Va a presentar la ponencia Investigación Internacional en Enfermedades Raras y no le robo más tiempo porque vamos súper ajustados. Así que un placer, don Manuel, y adelante. Buenas tardes. Voy a ver si puedo compartir la pantalla para poder poner la presentación. Bueno, ¿se ve ya la presentación y se me escucha? Sí, sí se ve perfectamente. Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias por la invitación a este congreso. Es una pena que no lo podamos hacer, como se dice, cara a cara o de forma presencial y lo tengamos que estar haciendo virtual, pero bueno, estas son las circunstancias que nos impone la pandemia y hay que adaptarse a ellas y utilizar todos los medios a nuestro alcance. Gracias a Juan, gracias a Degenes, gracias a Miguel Ángel, a todos los que formáis la organización de Degenes y detrás también a Liber, Feder y todos los que están en el mismo contexto dentro de nuestro ámbito nacional español. La verdad es que después de haber hablado Antonio Montserrat y Ana Raz, ya sabía yo que me iba a quedar sin charla, pero bueno, voy a intentar presentar algunos rasgos que, más allá de lo que pueda ser la parte europea y la parte de legislación que ha contado Antonio Montserrat, podamos dar alguna otra perspectiva. Y para eso quiero pasar pues, este tipo de guión sobre los parámetros de la investigación internacional, para entendernos un poco cuando estamos hablando de esto, cómo las diferentes organizaciones afrontan ese tema, contar brevemente cuáles son los objetivos del Consorcio Internacional de Investigación, otras redes importantes como la Red Internacional de Casos sin Diagnósticos, contar también, ya lo conté en la reunión de Aliber, la estrategia que llevamos desde AIRCOR para Sudamérica, para toda Latinoamérica y el Caribe, y hacer un breve resumen. Bueno, hablando de investigación internacional es necesario mencionar el único paraguas internacional que tiene ese nombre, que se llama Consorcio Internacional de Investigación de Enfermedades Raras, que se formó por la iniciativa de la Agencia Europea de Investigación, que era la Dirección General de Investigación en su momento, en el 2011, y los Institutos Nacionales de la Salud de los Estados Unidos, que en aquel momento el mayor promotor era el doctor Steve Grof, como responsable de la Oficina de Enfermedades Raras. A lo largo de estos años han ido cambiando los objetivos. Al principio, en la primera década hubo unos, y en la segunda década, del 2017 empezamos estos otros objetivos, que es alcanzar el diagnóstico, compartir aquellas enfermedades que no sean tan fácilmente diagnosticables, y de esas hay muchas, llegar a 1000 terapias y aportar cuál es el verdadero impacto que tienen todas las metodologías que aplicamos al diagnóstico y al tratamiento sobre los pacientes. Estos son los grandes objetivos y sobre esto anda la investigación con más o menos detalles. ¿Cuáles son estos parámetros que tenemos en la investigación? Pues conocemos muchos genes, más de 4000, por hacer números redondos.
Conocemos nuevos mecanismos de enfermar. Conocemos en los últimos años, se han identificado más de 800 nuevas enfermedades raras. Estamos cerca de llegar a 400 medicamentos huérfanos entre todas las agencias mundiales, de agencias del medicamento mundiales. Contamos con infraestructuras nuevas, con plataformas nuevas que aportan muchísimo para la investigación de enfermedades raras y generan un sustrato para los investigadores, y somos capaces de compartir información a unos niveles que jamás lo hemos hecho. Antes los compartíamos en publicaciones, ahora las publicaciones son para diseminar la información y los hallazgos, pero básicamente son las plataformas y las infraestructuras las que distribuyen y comparten esta información. Y en definitiva, hemos mejorado mucho el conocimiento. Pero por desgracia en la enfermedad rara no todo es tan bonito. Todavía tenemos algo que siempre destaca NARAD de su base de datos de Orphanet, que la mayoría de los proyectos se concentran en pocas enfermedades, que todavía hay miles de enfermedades que no cuentan con un estudio de investigación, ni siquiera con uno, que no conocemos bien los factores pronósticos ni la historia natural de la mayoría de las enfermedades, simplemente la aventuramos, pero no la tenemos bien contrastada por diferentes dificultades y la propiedad intrínseca que tienen las enfermedades raras, y que muchos tratamientos no producen los beneficios que esperamos, aunque realmente aportan cierto nivel de calidad de vida, pero no curaciones, por lo menos en general. La mayoría de los medicamentos huérfanos no están curando enfermedades, están mejorando, están cronificando, están, por supuesto, prolongando la vida en algunos casos, no todos, pero realmente no tienen el beneficio que todo paciente espera, que es el de curarse. Esto no es un sentido negativo, pero sí es algo que tenemos que tener en cuenta, y por eso la investigación continúa, y no solamente en términos de números, sino en términos de producir mejores medicamentos que sean capaces de curar. Ahora, con el tema de la pandemia, como decía antes Antonio Monserrat, estamos muy acostumbrados a entender esto de si hay medicamentos más eficaces. En el COVID hablamos de vacunas, pero entendemos bien qué es esto de la eficacia, o vamos entendiendo coloquialmente qué es esto de la eficacia y por qué son útiles, aunque la eficacia pueda ser más baja de la esperada. Bueno, esta es la idea de los gráficos de Orphanet, que dice que la mayoría de los proyectos se concentran en pocas enfermedades. Aquí estarían todas las enfermedades, aquí se concentran muchos proyectos, luego tienen miles de enfermedades, o por lo menos 1000 enfermedades que tienen un proyecto, y luego el resto no tienen ni siquiera un proyecto. ¿Cómo afrontan las diferentes organizaciones todo el panorama de la investigación en enfermedades raras? Bueno, Antonio Monserrat ha presentado todas las políticas europeas. Ahora mismo, aparte de las redes europeas de referencia, hay una política europea muy importante que se ha concentrado en lo que llamamos el Programa Europeo Conjunto de Enfermedades Raras, las siglas EJPRD en inglés, que tiene una estructura compleja, una estructura de gobernanza compleja, que tiene lo que se llaman pilares y que tiene muchas tareas y muchos paquetes de trabajo, áreas de trabajo, para entendernos, a lo largo de todo este desarrollo. Y hay cosas muy importantes en este programa, como podemos ver en el Pilar 1, donde se dedican a financiar investigación junto con las agencias estatales, aparte de hacer otro tipo de actividades. El Pilar 2, que lo dirige NARAD, donde se dedica a crear una plataforma que genere ese ecosistema que tenemos o que queremos crear en enfermedades raras o ampliar en enfermedades raras, y que va a ser probablemente el futuro, que va a ser, dada la visualización y la cantidad de datos que va a poder integrar. Luego todo lo que tiene que ver con la capacitación en el Pilar 3, entrenamiento, que es muy importante, y el 4, que tiene que ver todo lo relativo con ensayos clínicos, más una serie de áreas de trabajo transversales que tienen que ver con la estructura del proyecto, donde están los aspectos regulatorios, éticos, legales, la sostenibilidad, etcétera, y la propia estrategia. Este es el plan que se está planteando en el Pilar 2, donde se van a concentrar recursos de todo tipo, recursos que tienen que ver con sistemas de información, con infraestructuras, biobancos y plataformas de análisis de genotipado, donde se van a plantear también sistemas que tienen que ver con líneas celulares de todo tipo, donde se plantean sistemas de identificación y de unión de los códigos ORFA que ha contado la doctora NARAD con los códigos HPO de la ontología del fenotipo humano, donde se plantean temas que tienen que ver con ensayos clínicos, o datos que tienen que ver con ensayos clínicos, datos que tienen que ver con la protección de los individuos a través del OIPID, datos para consultar y compartir esos datos que tenemos de casos sin diagnóstico que no sabemos
si la variante que hemos encontrado va a ser la causa o no va a ser la causa, y herramientas en general que plantea toda la infraestructura Elixir europea, que es una infraestructura de bioinformáticos que son los que colaboran en el desarrollo de todo esto. Y todo esto unido a toda la red de registros que ya se mencionaba, a toda la red de biobancos y a la red en general de datos. Luego, esta es una pieza clave donde juntamos toda la información que podemos tener para poder avanzar en la investigación de enfermedades raras. Y algo importante, porque cuando hablamos de investigación siempre pensamos en tratamiento, diagnóstico, incluso en impacto, como hace el Consorcio Internacional de Investigación de Enfermedades Raras, pero por primera vez va a salir en breve una convocatoria de proyectos que va a tener que ver con aspectos sociales como puede ser la calidad de vida, como puede ser aspectos de economía de la salud o aspectos psicológicos que afectan a las familias, carga de enfermedad, etcétera. A nivel europeo no ha sido tan frecuente que se haya financiado. Hay una experiencia de un proyecto europeo que se llama Burkol, que tenía que ver con carga de enfermedad y carga de los cuidadores y calidad de vida, su relación con calidad de vida, pero aparte de ese proyecto no ha habido tantos proyectos europeos que hayan sido financiados con esta iniciativa. Y el programa europeo conjunto por primera vez va a sacar este tipo de convocatoria que creemos que también cubre una parte de la investigación que a veces parece como que nos olvidáramos de ella los investigadores. No nos olvidamos. Lo que pasa es que la otra parte, lo que es la investigación de las causas, lo que es la investigación de los determinantes, de la historia natural de la enfermedad, de los medicamentos, del tratamiento, del pronóstico, al final tiene tanto peso que a veces este tipo de investigación, que digamos más social, y de aspectos legales, de aspectos éticos, por favor, no legales sino éticos, pues a veces como que no cubriese todo lo que debía cubrir, pero no es así y por eso el programa conjunto europeo va a sacar esta convocatoria próximamente. También en este tipo de colaboraciones hay colaboraciones que se salen de este programa europeo y que tienen que ver con el propio Centro Europeo Conjunto de Enfermedades Raras, donde no de enfermedades raras, de investigación, donde está ubicado toda la plataforma de registros. Hay otra plataforma que tampoco es europea, sino es internacional, que se llama Global Alliance for Genomic and Health, que básicamente trata de establecer colaboraciones y cómo unir los datos genómicos con los datos de salud. Por supuesto, la Agencia del Medicamento, toda una base de datos que contrasta información genética para poder avanzar en el diagnóstico genético, junto con otros institutos que tienen que ver más con el cuidado y los pathways de los cuidados críticos de los pacientes, y una nueva iniciativa que tiene que ver con el 1 millón de genomas, donde Europa se está comprometiendo al desarrollo de 1 millón de genomas para poder tener información de cuáles son las variantes más importantes a nivel de la población europea. Hace muy pocos meses terminó una iniciativa europea que tenía que ver con el tratamiento en términos de cómo se podía pensar la estrategia europea de investigación para el tratamiento de terapias avanzadas. Hubo dos proyectos, iba a destacar el programa Restore, que ahora ha hecho un acuerdo con Eurordis, ahora presentaré otra diapositiva creo en ese sentido, y donde se puede ver, no voy a entrar en detalle de todo eso, pero se puede ver cómo una estrategia de investigación en terapias para el año 2030-2030 supone toda un conglomerado de actividades y de interlocutores y personas que tienen que aportar cada uno de sus aspectos de áreas diferentes, y que no es solamente la clásica idea que tenemos de la investigación internacional de tener a un señor en un laboratorio con un microscopio y un tubo de ensayo, una cosa así. Ahora incluso en las televisiones, ahora cuando nos quieren presentar algo del COVID nos siguen enseñando esa imagen, pero la investigación es mucho más amplia. Evidentemente la investigación de laboratorio se hace en ambientes como los que vemos en la televisión, pero no solamente la investigación cubre esas áreas. Hay también todo lo que se llama la parte de traslación, y la parte de traslación es la que este proyecto Restore también cubría con su estrategia y que se presentó a la Comisión Europea, y ahora se está viendo y está valorando la Comisión Europea cómo va a continuar toda esta estrategia de tratamientos para el futuro en terapias avanzadas, que como ustedes saben, las terapias avanzadas van a suponer un futuro importante para las enfermedades raras. Me refería antes a que había una especie de acuerdo entre Eurordis y el rescoldo que queda de Restore como proyecto, y eso se llama Rare Impact. Entonces se están haciendo, digamos, puestas en común de cómo puede ser esta colaboración, dado que también Eurordis está trabajando, como probablemente nos contará Alba, la directora de FEDER, en todo lo que es la estrategia 2030.
Es importante y por eso destacar algunas cosas que hacemos en nuestro país que tienen que ver con la estructura de estas plataformas, no integrándolo, no vamos a repetir una plataforma a nivel europeo, eso no tiene ningún sentido, pero sí aportando lo que podemos tener nosotros en términos de registros y de biobancos. Registros que pueden tener una cobertura nacional y que pueden tener un conjunto de muestras que son no restringen a un grupo de enfermedades como puede hacer un grupo de investigación, sino que admiten muestras biológicas de cualquier enfermedad, y ahora mismo ya tenemos líneas de organoides para poder implantar en toda una estrategia nacional que tenemos de plataforma de biobancos donde se van a producir modelos animales y organoides, y nosotros vamos a contribuir desde nuestro Instituto de Investigación de Enfermedades Raras en el marco de las enfermedades raras. Otros contribuirán al marco del cáncer y otros en enfermedades frecuentes. Nosotros contribuiremos a estas líneas de investigación y a esta plataforma en el marco de enfermedades raras. Y también es importante entender lo que antes contaba Ana en términos de epidemiología. Evidentemente, hay un atlas, no voy a entrar aquí en este enlace, pero bueno, no podrán verlo con tranquilidad, el enlace es visitable, no hay ningún problema, donde existe una dinámica dentro de ese enlace para, con tecnología moderna de programación, para poder ver en comarcas o en provincias o en comunidades autónomas cómo ha sido la evolución de la mortalidad de aquellas enfermedades raras que se pueden rastrear en términos de mortalidad y también tendencias. Este tipo de gráficas se pueden ver y se puede colocar el cursor en cada punto y se puede ir viendo. Evidentemente ahora mismo vamos a ampliar, esto cubre desde el año 1999 al 2013, ya tenemos los datos hasta el 2018 y vamos a seguir incrementando la información para poder tener un sistema dinámico de la mortalidad. Hemos hecho varias publicaciones de cómo pues, las tendencias de mortalidad por diferentes grupos de enfermedades, tanto a nivel europeo como en España, y yo creo que eso también es importante para poder entender toda esta dinámica de la historia natural de las enfermedades raras. ¿Qué más hace el Consorcio Internacional? ¿O qué es esto del Consorcio Internacional que ponía los objetivos al principio? El Consorcio Internacional lo forman todos esos países que ven en rojo y con todos estos logos. Y aquí están probablemente la mayor concentración de las entidades y de las organizaciones públicas y también privadas más importantes que se dedican a enfermedades raras. Por lo tanto, yo creo que es algo que tiene relevancia el destacarlo y el presentarlo. Y tenemos varios comités. Tenemos comités de agencia de refinanciación, al cual yo represento al Instituto Salojal III, hay comités de representación de la industria y hay comités de pacientes que están liderados por los propios pacientes, la organización de pacientes, entre ellas Eurordis y el RDI, lo que es la Rare Disease Internacional. Esta es, digamos, la foto de familia de la gobernanza del ISDI, luego están los otros comités, luego están grupos de trabajo, etcétera, pero bueno, también es importante que conozcamos no quién toma las decisiones, porque las decisiones se toman en reuniones más amplias y con todos los miembros de todos los comités, pero sí de alguna manera en quién confiamos para que de alguna manera durante periodos de tiempo que luego se renuevan estos nombramientos podamos conducir a la organización internacional, al Consorcio Internacional de Investigación de Enfermedades Raras por las líneas que mejor podemos conducirlas. ¿Qué es esto de la UDNI? La UDNI viene de las siglas en inglés, que es la Red Internacional de Casos Sin Diagnósticos, o sea, Diagnostic Network Internacional. Entonces, esto parte de una red que era propia de Estados Unidos, que tiene una distribución concreta dedicada a un programa que implantaron a partir del 2006-2008, yo creo que fue un programa de casos en diagnósticos, donde a pesar de los esfuerzos, a pesar de un país del poder que tiene en investigación en Estados Unidos, pues encuentran que las dificultades para llegar a conocer bien el diagnóstico de todos aquellos pacientes que creen estar sin diagnóstico y que se confirma que están sin diagnóstico es muy complejo, y por eso se crea la red internacional, porque Estados Unidos por sí solo se encuentra que más de la mitad de los más de 4.000 casos que les han llegado a lo largo de estos años no consiguen llegar a un diagnóstico incluso aplicando las tecnologías más modernas. Esas estadísticas se han ido repitiendo en casi todos los países, incluso nosotros también en nuestro programa que se llama Spain UDP, hemos repetido también esas estadísticas, en algunos casos podemos estar mejor, pero yo creo que es un problema de las cifras al final todas igualen porque la tecnología y el conocimiento está compartido. Pero sí es importante que con la red internacional todos los programas nos conectamos en esto que se llama el Massmaker Exchange, que es un sistema de plataforma que nos conecta a todos a través de una estandarización de codificación del fenotipo y del genotipo y nos permite intercambiar información para avanzar en el conocimiento de enfermedades raras utilizando tecnologías ómicas
con la colaboración de los pacientes. Estas son las españolas, pero está también Swan, está la Fundación Wellheim, está el propio Lourdes, y luego con todas las estructuras que tenemos, incluso el proyecto Salvavid en Europa, que es un proyecto que utiliza también la tecnología que se desarrolla en Ardiconet, pero que de alguna manera orienta hacia los programas de casos sin diagnósticos. 2 palabras para ICOR, es una organización internacional que lleva funcionando muchos años. Evidentemente hay otras que han superado la actividad de ICOR, pero ICOR continúa con su actividad y últimamente, aparte de nuestras conferencias anuales, estamos embarcados en el desarrollo de una estrategia para Latinoamérica y el Caribe, donde estamos colaborando con lo que se llama el Global 2 para hacer genotipado a una serie de pacientes a partir de organizaciones que puedan aportar su tecnología y su dinero en estos países. Colaboramos también con un grupo que está dedicado a las naciones en desarrollo dentro de la ODNI, que lo coordinamos la doctora Taluso y yo, y estamos divididos en 10 grupos de trabajo. Bueno, pues la gente que esté conectada y que se pertenezca a Latinoamérica y Caribe, pues sepa que estamos trabajando. De hecho, esta noche a las 11 de la noche pues tenemos gente desde Australia hasta Perú, entonces tenemos que coger las horas que mejor nos vienen a todos y esta noche a las 11 tenemos una teleconferencia de estas para seguir trabajando en el desarrollo de esta estrategia. Estos son los grupos de trabajo, son grupos de trabajos tradicionales. Quizá lo más específico es que colaboramos también con el grupo de poblaciones indígenas del Consorcio Internacional, porque las poblaciones indígenas no solamente están por el resto del mundo, sino que también en Latinoamérica y Caribe hay muchas etnias y muchas poblaciones indígenas que necesitan una atención específica para el tratamiento y el cuidado de las enfermedades raras. Antes Antonio Monserrat ha mencionado todo el impacto del COVID, yo no voy a mencionar mucho más, hay una información extensa en la Comisión Europea dentro de este enlace, pero sí decir que ha habido de todo, ha habido retrasos diagnósticos, ha habido problemas en la aplicación de terapias, desinterés de los datos, desinversión de la industria y datos de que ha habido desinversión de la industria, lo cual también es muy grave en este tema. Se han dedicado todos a investigar sobre la vacuna y han dejado la investigación sobre enfermedades raras, o por lo menos ha disminuido la capacidad de la industria para investigar sobre enfermedades raras. Bueno, la pandemia necesita que la industria se vuelque en encontrarnos una vacuna o 25 vacunas, pero hay otras cosas, igual que hay datos positivos, pues no hay tantos datos positivos. Y luego es verdad que el COVID ha llegado a afectar a ciertas patologías raras que realmente, pues o bien porque ya tenían una patología de base en el pulmón, o bien porque tenía una enfermedad autoinmune, y saben ustedes que la enfermedad más grave dentro del COVID tiene un componente de autoinmunidad importante, o bien porque en enfermedades hematológicas o otras enfermedades que estamos viendo, tanto en la evolución de la cronicidad, que es probablemente desarrollo de fibrosis pulmonares en el futuro y ya también en el presente, o este nuevo síndrome que es muy parecido al síndrome de Kawasaki, que era un síndrome muy conocido dentro del marco de las enfermedades raras, que siempre se producía con picos en primavera y en otoño en niños después de pasar a infecciones virales. Bueno, pues el COVID ha hecho que esto sea más numeroso todavía. No se sale todavía de la rareza este nuevo síndrome, pero sigue siendo una cosa que, no por conocida, no deja de ser un hallazgo que el COVID nos está poniendo de frente de cuál puede ser el origen de este síndrome de Kawasaki. Reacciones ante infecciones virales que tienen cierto grupo, en este caso de niños y niñas, que no sabemos por qué y que en algunos casos puede terminar haciendo que el niño fallezca. Como resumen, ¿qué es esto de la investigación internacional? Sin querer abarcarla toda, porque es imposible abarcar lo que se hace en investigación internacional, pues destacar que hay un consorcio internacional que de alguna manera está ahí, que hay unas organizaciones más, aparte de ICOR y DNI, que de alguna manera consideran globalmente más desde el programa de casos en diagnóstico, más desde de todo lo que puede ser la unión de todo tipo de stakeholders a nivel internacional, promocionando en los países el desarrollo de la investigación, y hay una organización de pacientes a nivel internacional que se llama RDI, que están promoviendo todas estas iniciativas. Que la mayoría de las iniciativas se centran en el diagnóstico, se centran en la parte de terapias y se centran en el impacto, y que ahora mismo, pues un detalle concreto que puede ser importante para los que estén escuchando de Latinoamérica y el Caribe, pues que abrimos la puerta a una colaboración y a una esperanza para desarrollar pues todo el programa que se ha podido desarrollar en Europa, en Estados Unidos, en Japón y en otros países con más desarrollo. Pues a lo mejor no vamos a conquistar Latinoamérica y el Caribe diciendo lo que tienen que hacer, pero sí enseñar nuestra experiencia y hacer que se puedan mover los hilos
las políticas de salud como se movieron en la Comisión Europea, gracias también a Antoni Montserrat en aquel momento cuando él era staff de la Dirección General de Salud, pues que se puedan mover a nivel de los otros países de Latinoamérica y el Caribe. Este es el futuro tiene que estar basado en el conocimiento y creo que todos podemos contribuir a ese conocimiento si colaboramos. Muchísimas gracias. No se te oye, ¿eh? Tienes mutado el teléfono. Digo, el micrófono. Perdón, gracias don Manuel por la apreciación, esto de las tecnologías en casa. Bueno, que muchas gracias por su presentación, que como le comentaba al final de la presentación de doña Alba Ancochea, vamos a hacer un pequeño turno de ruegos y preguntas porque vamos un poquito justos de tiempo. Y bueno, pues lo que le comentaba doña Alba Ancochea, que va a presentar la siguiente ponencia, es directora de la Federación Española de Enfermedades Raras, FEDER, y su fundación. Lidera actualmente esta federación y su fundación es una organización que coordina la acción del movimiento asociativo de enfermedades infrecuentes en España y bueno, pues aglutina específicamente a 378 asociaciones de pacientes. Bueno, pues con su trabajo y dedicación representa a personas con enfermedades raras en una decena de comités de trabajo y proyectos nacionales e internacionales. Ella es psicóloga y docente de necesidades especiales y bueno, no voy a seguir con su ancho, o sea, con su gran currículum, porque lo importante es la presentación que nos va a dar y como les digo, pues vamos un poquito justos de tiempo. Así que adelante, Alba, cuando quieras puedes empezar a la presentación de tu ponencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Degenes y bueno, quisiera aprovechar este momento para compartir con todos vosotros el trabajo inconmensurable que debe suponer organizar un evento de estas características. Estamos hablando de un congreso virtual durante 3 días y con 4 eventos satélite adicionales para distintas patologías y personas sin diagnóstico. Además, es la primera vez que lo organizan con estas características, lo que supone un reto y un desafío que difícilmente nos podemos hacer a la idea de las complicaciones y retos que os ha supuesto. Pero bueno, yo os animo porque está saliendo todo fenomenal y porque tenemos 500 personas escuchándonos, lo que ese es el primer muestra y ejemplo del éxito que va a tener el desarrollo de este congreso. Bueno, pues mi intervención no viene sino a reforzar las presentaciones de mis 3 expertos predecesores, porque además tanto Toni como Ana como Manuel se encuentran dentro de los expertos que forman parte del panel de expertos de este proyecto Rare 2030, y además lo que viene a ponerse en valor la colaboración a nivel europeo y a nivel internacional. Para presentaros el proyecto, pues comenzaré, como no, por definir el proyecto Rare 2030, en qué punto nos encontramos ahora mismo, cuáles han sido los primeros desafíos y recomendaciones que se han identificado a través de las conferencias regionales, concretamente la de España y la de los jóvenes afectados de enfermedades raras, y por último concluir con los próximos pasos del proyecto. Bueno, pues, ¿qué es el proyecto 2030? Hace unas semanas, cuando presentaba esta misma iniciativa en la escuela Creer FEDER, pues les indicaba que la traducción es otra cosa que cuál es la previsión, ¿no? Una previsión de lo que va a suceder. Y hacía alusión a si podíamos haber predecido o no la pandemia. Bueno, pues hay muchas personas que ya dicen que sí, pero efectivamente si hubiéramos hecho un vistazo a la historia, nos habríamos encontrado con la peste negra, con la gripe española, nos habríamos encontrado también con el otro síndrome agudo respiratorio que se produjo ya en 2002 y nos habríamos encontrado también con la gripe porcina. Y todo eso nos habría permitido por lo menos aprender de las posibles pandemias que se pueden producir y habernos encontrado preparados. Está claro que no lo hicimos, pero sí que la historia tiene la capacidad de enseñarnos grandes lecciones aprendidas sobre cómo afrontar futuros retos.
Y es que precisamente, tal y como nos ha contado Tony, nos ha completado Manuel y Ana, en el año 2000 apenas se sabía de enfermedades raras. En los últimos años hemos avanzado muchísimo en conocimiento sobre estas enfermedades, conocimiento científico, el conocimiento sobre precisamente pues, la incidencia, la prevalencia, la caracterización de estas enfermedades, pero también sobre la implementación de las políticas y qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Con lo que este proyecto pretende anticiparnos a los próximos 10 años a través de este estudio de la historia y de los éxitos alcanzados. También nos comentaba Tony la importancia del movimiento asociativo en enfermedades raras. Y es que precisamente este proyecto fue promovido por la Comisión Europea y ha sido dirigido por Eurordis. ¿Cómo funcionó? En el año 2018 se publica una convocatoria para propuestas para desarrollar este proyecto. Pero esta convocatoria surge precisamente de la solicitud que hizo Eurordis a la Comisión Europea de dar continuidad a aquellas iniciativas que permitieron el desarrollo de las políticas europeas, como fueron el Rare Disease Gene Program o como fueron también los grupos de expertos que existieron hasta el 2014 y 2014 al 2016. Uno de los elementos esenciales era precisamente que se identificase el valor añadido de abordar esto desde un punto de vista europeo, que también nos lo adelantaba Tony, que al ser poco prevalentes es esencial el abordaje a nivel internacional. También solicitaba la propia propuesta que detectásemos análisis de elementos impulsores del cambio. Bueno, pues aquí se han abordado varios de los elementos impulsores del cambio. Por ejemplo, pues nos comentaba Tony el impulso que supuso la ley de medicamentos huérfanos publicada en el año 2000. También se mencionaba, por ejemplo, pues cuál había sido el impulso, ¿no?, de iniciativas como el IRDIC, también del trabajo que ha podido desarrollar, ¿no?, hasta la fecha Orphanet para poder hacer esa caracterización y definición real de las enfermedades raras en Europa. Y, por ejemplo, más a nuestro nivel, ¿no?, cuál ha sido el impacto de la sensibilización de las enfermedades raras de herramientas como el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Además, este proyecto tendría que recoger cuestionarios específicos a pacientes que se están desarrollando a través de la herramienta del Rare Barometer Voices de Eurordis. También tenía que incluir una discusión interdisciplinar y distintos talleres y workshops, poniendo especial énfasis en que estuvieran dentro de estas discusiones las redes europeas de referencia y el grupo directivo de prevención y promoción de las enfermedades no transmisibles, que es, digamos, ahora mismo el grupo asesor de la Comisión Europea dentro del que se encuentran las enfermedades raras. Además, esto debía ser unas conclusiones que se debatieran por parte de la ciudadanía, es decir, que se presenten, y así será uno de los últimos eventos de este proyecto, a la población en general, sin que sean específicamente vinculados con las enfermedades raras. Por último, habríamos de devolver a la Comisión Europea diferentes recomendaciones y posibilidades de actuación conforme a distintos escenarios políticos, pero sobre todo teniendo en cuenta que se pueda medir el impacto de estas medidas, que yo creo que esto es determinante para que realmente sean medidas útiles y prácticas a considerar por parte de nuestros gestores políticos. ¿Cuál es la metodología de este proyecto? Bueno, la metodología de este proyecto es primero revisar el conocimiento, como os he dicho, es aprender de nuestra historia, aprender de lo que nos ha sido útil en estos últimos 20 años, identificar cuáles son las tendencias que digamos que son esas, hacia dónde evolucionan hoy por hoy las enfermedades raras, después crear distintos futuros escenarios que se podían producir en relación a las enfermedades raras y, por último, traducirlo en recomendaciones políticas. Ahora mismo estaríamos en este punto, ¿no?, de hemos estado construyendo los escenarios y estamos traduciendo las recomendaciones políticas a nivel de países miembros y todavía nos queda terminar de recoger las de las redes europeas de referencia y presentar a la ciudadanía en general. Los dos primeros pasos, que era el de establecer una base de conocimientos e identificar y clasificar las tendencias, los desarrollamos el año pasado y para el panel de expertos precisamente se crearon grupos de trabajo en torno a 8 líneas, 8 temáticas de 183 miembros de más de 33 países de Europa, entre ellos, por supuesto, representantes de pacientes, estaba la administración, clínicos, coordinadores de las redes europeas de referencia, reguladores, industria farmacéutica, nuestros 3 expertos que me predecían en la mesa y me acompañan en la mesa de debate.
Y concretamente, bueno, pues las líneas de trabajo son ampliamente conocidas para todos vosotros: políticas nacionales y europeas, datos de salud digital, desarrollo de medicamentos huérfanos, investigación básica, diagnóstico, etc. Quisiera señalar cómo precisamente todas estas líneas tienen un reflejo concreto a nivel estatal en las políticas. Bueno, pues todo, evidentemente, las recomendaciones del Consejo pues vinieron rápidamente de una publicación de la Estrategia Nacional de Enfermedades Raras en España. También se acompañaron de la creación del Centro de Referencia Estatal de Enfermedades Raras. Hay otros ejemplos como precisamente, bueno, pues como el IRDIC también se ha traducido en proyectos, ¿no?, como el de la red de registros del RDR, que precisamente lideraba Manuel. También la creación de todas las políticas a nivel europeo, como fue Orfanet a nivel europeo, pues se tradujo también en Orfanet España, que está liderado por Ciberer. Todas las iniciativas de impulso a la investigación a nivel europeo han generado que existan hasta 50 proyectos que se están desarrollando ahora mismo a nivel estatal, fruto de estos proyectos colaborativos a nivel internacional en enfermedades raras. Otros ejemplos han sido, bueno, pues cómo ha proliferado también el movimiento asociativo. Se han creado la RDI, se ha creado Aliber, luego se han desarrollado todos los planes autonómicos en enfermedades raras, y también podríamos hablar de cómo la convocatoria de redes europeas en 2016 también vino de la mano de hasta 20 designaciones nuevas de centros y unidades de referencia específicos para enfermedades raras en los últimos años, para poder encajar precisamente en estas redes y poder participar de ellas. En este sentido, existe una retroalimentación entre lo que son las políticas europeas, las políticas nacionales y las políticas locales. Pensemos que además, cuando nosotros conseguimos la implicación de un diputado, ¿no?, de un tomador de decisiones a nivel local, puede ser que luego este sea a nivel europeo y esté también, por tanto, potenciando las enfermedades raras a nivel europeo, con lo que tenemos que trabajar de una forma transversal en la enfermedad rara. ¿Cuáles fueron las tendencias que se detectaron a través de estos 8 grupos de trabajo? Bueno, pues fueron 12 tendencias. Toda esta documentación la podéis encontrar en la página del proyecto, pero además nosotros, como hemos formado parte del proyecto directamente, porque hemos sido uno de los 6 países que han desarrollado conferencias nacionales, dado que la presidencia del Consejo Europeo lo va a ostentar España, yo creo que en torno al 2022, 2023, no recuerdo ahora mismo en qué semestre, pues tenemos toda la documentación traducida, por lo que vais a poder tener acceso a ella. Para poneros algunos ejemplos, las tendencias generales, pues una de ellas es el desarrollo de redes paneuropeas para promover diagnóstico, tratamiento y atención a las enfermedades raras. Pues ya sabéis, ya nos lo han comentado tanto Tony como Manuel, que esto va de redes. Hablamos de las redes de registros, hablamos del ERDICONET, hablamos de las redes de investigación, hablamos de las redes europeas. Ahora se está trabajando un proyecto de redes globales de experiencia en enfermedades raras. Hablamos de la red internacional de pacientes de enfermedades raras, de la red europea de enfermedades raras. Todo el abordaje es en red, pero esto también genera unos riesgos. Por ejemplo, todo lo que se aborda en estas grandes redes pues supone unos bloques enormes, ¿no?, de entidades, y para moverse y para tomar decisiones pues supone un trabajo mucho más lento y tedioso. También existen ahora mismo tensiones sobre el presupuesto de atención a la salud en las enfermedades raras. ¿Por qué? Porque cada vez hay más enfermedades raras detectadas y más necesidades detectadas. Por lo tanto, cuanto más sabemos sobre las enfermedades raras y cómo abordarlas y más tratamientos hay, pues más coste supone la salud pública, generando incluso competitividad entre las propias enfermedades. También existe una mayor variación en el acceso a los tratamientos. Pues bueno, cuanto más tratamientos hay, más inequidad en el acceso hay, ¿no? Y así podríamos continuar con algunas de las tendencias que se están señalando ahora, fruto del desarrollo de las políticas de enfermedades raras en los últimos 20 años. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso, que se desarrolló también en Bruselas en noviembre del 2018, fue cruzar de estas tendencias cuáles se consideraban más importantes y cuáles más inciertas. ¿Por qué más inciertas? Porque necesitamos regular y legislar todo aquello que no tiene una progresión esperable, ¿no?, que necesitamos reconducir o canalizar. Bueno, por poner algunos ejemplos, pues la investigación en innovación, fijaros, el presupuesto de salud, que como adelantaba Tony, pues ahora ya estamos hablando de 5.000 millones de
de euros, ¿no? Cuando hasta hace unos meses se estaba hablando de 1 millón de euros, ¿no? Gracias al COVID, cómo se ha incrementado esta cuantía. El acceso a los tratamientos es también otro de los elementos que requeriría legislarse en mayor medida, etcétera. Las dos fases siguientes sería la de generar escenarios futuros y proponer recomendaciones de políticas. Bueno, en cuanto a lo de generar escenarios futuros, no me voy a dilatar. Esto para mí es un aspecto casi metodológico. Se habla sobre cuál es el escenario que pretendemos en las políticas de enfermedades raras y, bueno, pues lógicamente lo que pretendemos es que las políticas de enfermedades raras se ubiquen en un escenario de justicia social en el que se atienda a las necesidades de todas las personas y en el cual la atención a las necesidades del paciente esté por encima de las necesidades del mercado, ¿no? Bueno, el siguiente paso era el del abordaje de los eventos clave. Los eventos clave eran para que toda esta teoría, ¿no?, que habíamos recogido a partir del análisis y discusión con expertos fuera concretándose en las políticas y la realidad de las necesidades de las personas con enfermedades raras. Para ello, primero, estuvo la European Conference of Rare Diseases en mayo, organizada por Eurordis. Recientemente, en julio, fue la conferencia de jóvenes con enfermedades raras, que era precisamente para, bueno, pues para atender a la brecha, ¿no?, que existe entre los públicos de la próxima generación, porque el abordaje de las enfermedades raras no es el caso de NOA, ¿no?, que ya hemos visto lo implicada que está y las recomendaciones que nos da, pero sí que suele estar centrado ya en generaciones que tienen una edad y una madurez. A continuación, se están desarrollando en estos días las conferencias regionales en los 6 países. Y también se han estado desarrollando en los últimos meses las que estaban implicadas las redes europeas de referencia. Por último, se elevará después de la presentación a la ciudadanía a los organismos de decisión europeos. ¿En qué punto estamos? Bueno, pues como adelantaba previamente, acabamos de desarrollar los futuros escenarios en las conferencias regionales. Os quiero poner un ejemplo en estos últimos minutos de cómo ha funcionado la conferencia Foresight en España. La idea de esta conferencia es que estas políticas y estas recomendaciones europeas que se van a presentar a la Comisión Europea y que probablemente luego generen una campaña para que realmente se adopten nuevas recomendaciones y iniciativas en políticas europeas, que estén realmente también respondan a las necesidades a nivel estatal, que no solo sean a nivel europeo y que tengan cabida la problemática en los diferentes países. Desde FEDER aterrizamos todas las tendencias en 5, que eran atención integral, medicina personalizada, redes europeas de referencia, tratamiento farmacoterapéutico y la asistencia sanitaria post-COVID y dentro de ella la salud digital. Nuestra conferencia reunió también a un panel de expertos y más de 60 expertos de hasta más de 10 comunidades autónomas para poder hacer estas recomendaciones. Bueno, como los desafíos y recomendaciones no importan tanto en sí porque los vamos a publicar y los vais a conocer, como la vinculación que existe entre estos desafíos a nivel nacional y su abordaje a nivel europeo, los voy a abordar de manera somera. ¿Vale? Pronto tendréis además publicadas tanto nuestras recomendaciones a nivel estatal como las de Eurordis a nivel europeo. Sí que quiero comentaros que ninguna de la información que voy a compartir es definitiva. Es un resumen de lo que se abordó aquel día. Todavía no se ha publicado el informe. Tampoco se han publicado conclusiones europeas. Es solo información que he ido recogiendo de digamos, los boletines, la documentación que ya se está compartiendo en la actualidad. Bueno, pues si hablamos de medicina personalizada, me he querido basar también en los datos del estudio en serio para mostraros algunas de las inquietudes que se nos presentan a las asociaciones de pacientes después de 10 años de andadura, ¿no? Existía hace 10 años una media de 4 años para acceder a un diagnóstico, ahora podemos hablar de 5, pero continuamos teniendo un retraso diagnóstico en más del 50% de los casos y de los que sí tienen retraso diagnóstico, hasta el 20% de ellos esperan hasta 10 años.
Si bien esto no ha supuesto mucha evolución, sí que nos encontramos que en el impacto que suponen las enfermedades raras, hace 10 años hablábamos de que un 40% no había recibido ni apoyo ni tratamiento y ahora es un 30% los que no han recibido ni apoyo ni tratamiento, con lo que cada vez se recibe más apoyo y tratamiento, incluso derivado del retraso diagnóstico, pero continúan, por ejemplo, sufriendo ese agravamiento de la enfermedad. Entonces, ¿por qué si existe tanto avance, ¿no?, en tecnologías de secuenciación masiva y en pruebas diagnósticas continuamos teniendo un elevado impacto del retraso diagnóstico de las personas con enfermedades raras? Bueno, pues entre otras cosas, precisamente porque aunque tenemos esta tecnología, a veces no tenemos a los profesionales que las puedan interpretar, ni se aprovecha suficientemente el conocimiento que existe al respecto. Realmente nos preguntamos si existe esa coordinación de la aplicación clínica, ¿no?, y de generación de conocimiento para que llegue al día a día de las familias. Nos preguntamos cómo vamos a articular los programas que ya existen con los avances de la medicina personalizada. Ahora existe la medicina personalizada, pero antes ya existían pues, toda otra serie de programas, ¿no?, como era el screening neonatal y todas las pruebas del talón. Eso, ahora, ¿cómo se fusiona? ¿Cómo se integra? ¿Se ha tenido en cuenta la estructura tecnológica en España y cómo se abordar la interoperabilidad? ¿Cuál es el papel que juegan los pacientes? ¿Cómo integramos la medicina personalizada en cada país? Bueno, pues estos son toda una serie de incógnitas que pretendemos contestar a través de esta conferencia y bueno, pues las principales recomendaciones pues serán precisamente la creación de la especialidad de genética en España para que se pudiera aprovechar este conocimiento, el que se termine de implantar el Plan Estratégico Nacional de Medicina Personalizada, que esperamos que con la convocatoria IMPACT pues vaya avanzando y consolidándose. Incorporar, por supuesto, a los pacientes expertos en el proceso y nos preguntamos, pues, ¿cómo Europa puede ayudarnos a todo esto? Pues, por supuesto, puede generar recomendaciones, pero también puede monitorizar. Es decir, no solo se trata de que existan especialidades clínicas en todos los países, sino que desde Europa se haga seguimiento de que esto se produce. Se puede potenciar la participación de los pacientes en todo el proceso, como ya hace Europa, ¿no? Al final, en Europa nos tienen incorporados dentro de la Comisión de Medicamentos Huérfanos, en Europa se potencia la investigación en enfermedades raras y que siempre uno de los partners sean los pacientes. Ahora en la convocatoria de investigación que adelantaba Manuel, la IGP internacional, programa internacional, también se valora muchísimo que estén involucrados los pacientes. Bueno, pues todas estas políticas apoyan que a nivel estatal se traduzca también la participación de los pacientes. En cuanto a tratamiento, sí que nos hemos encontrado que si bien en 2009 era el 25% de las personas que eran enfermedades raras que tenían dificultades de acceso al tratamiento, ahora es un 35%. Probablemente se ha incrementado, aparte porque hayamos duplicado la muestra, porque antes apenas existían medicamentos en el mercado y ahora se han casi triplicado en los últimos 10 años, lo que genera mayores dificultades de acceso. Pero sí que de nuevo nos hace plantearnos qué es lo que está sucediendo y cómo podemos buscar soluciones. Sobre todo también cómo podemos solventar, ¿no?, ese dilema entre la innovación por un lado, pero también la sostenibilidad de nuestros sistemas nacionales de salud para poder responder al coste que supone la innovación. Bueno, pues claramente en España hablábamos de facilitar la dispensión y administración de las necesidades de los pacientes, favoreciendo la proximidad en el acceso. Y cuando hablamos de proximidad, no solo es proximidad en cuanto al acceso por las comunidades autónomas, sino incluso algunos avances que se han producido gracias al COVID, como es ahora mismo la dispensación también en las farmacias cercanas o incluso dispensación domiciliaria. El tener una normativa nacional que garantice la continuidad del tratamiento desde que finaliza el ensayo hasta la financiación, favorecer los reposicionamientos. Bueno, pues desde Europa podrían desarrollarse algunas iniciativas que favoreciesen estas necesidades a nivel europeo, ¿no? Como, por ejemplo, desarrollar algún método que cuando ya se agoten las alternativas de los sistemas nacionales pueda regular este acceso. Es decir, cuando entramos en situación de bloqueo, pues haya algo que no sé si un tribunal de la Haya o cuál sería el cuerpo, ¿no?, legislativo, pero que tome decisiones que pueda solventar estas dificultades. Potenciar esas herramientas de evaluación con criterios claros y que ponderen el valor clínico añadido a un fármaco, ¿no?, que se está trabajando en todo ello, pero que todavía terminan por terminar de consolidarse.
toda esta legislación que promueve la colaboración entre países para las agencias de evaluación de tecnologías sanitarias, legislar la transparencia en toda la innovación y, por supuesto, continuar promoviendo la participación de los pacientes. Y en cuanto a las redes europeas de referencia, pues de nuevo, si bien en 2009 eran el 50% las personas con enfermedades raras que tenían que desplazarse comunidad autónoma para recibir un diagnóstico, ahora es un 25%. Y esto está claro que todos los sistemas de viaje del conocimiento cada vez van funcionando y además existe un 86% de satisfacción con los CESUR, lo que demuestra que hay que continuar promoviendo este sistema, pero ¿es el modelo de redes europeas de referencia sostenible? Es decir, realmente, ¿cómo vamos a hacer que este modelo vaya más allá de la voluntariedad de los profesionales? Porque los profesionales son unos y aparte que se agotan, además tenemos el problema del relevo generacional. Además que sigue siendo un reto el que los sistemas de información de cada país sean diferentes y lo que complejiza, ¿no?, todo este sistema de gestión de casos clínicos que hay a nivel europeo que se puede implementar también a nivel nacional y luego a nivel autonómico. Bueno, pues todo esto, como ya lo sabéis y ya lo conocéis, requiere de un marco legislativo que revise los criterios de las convocatorias de las redes europeas, que se incentive realmente la homogeneización de los sistemas de información para poder implementar el sistema de gestión de casos clínicos, que haya ayudas a financiar las redes europeas, pero también monitorizar que los sistemas nacionales se están adaptando al modelo de redes europeas y, por supuesto, continuar potenciando la participación de los pacientes. Todo esto daría respuesta a las necesidades estatales que tenemos para vehiculizar y hacer posible las redes europeas en el tiempo. Y finalizando, porque me acerco ya a mis... No me acerco, me he pasado mis 20 minutos de tiempo. La salud digital también supone para nosotros un reto y toda la gestión del Big Data, que nos podamos sentir seguros en la gestión de los datos, que realmente tengamos esa estructura tecnológica que garantice el acceso a la información, que se nos informa de cada vez que se hace uso de los datos de los pacientes, que ahora que existe telemedicina no dependa de si tienes o no tienes medios tecnológicos o de si estás ubicado en una comunidad autónoma u otra el acceder a la atención sanitaria, sino que realmente esté regulado. Todas estas son preocupaciones que realmente podrían ser legisladas a nivel europeo si se legislase la interoperabilidad, si se asegurase la protección de datos, si se potenciase la participación ciudadana, si exigiesen sistemas dinámicos donde los pacientes puedan elegir cada vez que se va a hacer uso de sus datos si se quiere o no se quiere permitir ese uso de datos, etcétera. Por último, la atención integral, al que ya no me da tiempo a detenerme, pero que sabéis que la situación sociodemográfica de las enfermedades raras está cambiando. Las personas que antes no llegaban a la edad adulta, ahora llegan a la edad adulta y por lo tanto se incorporan al mundo laboral. Pero no solo eso, sino también empezamos a ver lo que son las personas con enfermedades raras y la tercera edad. Todo eso son nuevas necesidades que requieren el abordaje. También la feminización de los cuidados. Nos encontramos también con otro reto, ¿no?, que es la salud reproductiva de las mamás que quieren tener descendencia y padecen una enfermedad rara y pueden convertirse en cuidadoras de sus mayores y en cuidadoras de sus pequeños. Todo eso exige que la atención integral sea abordada, suponiendo además un coste cada vez más elevado para nuestros sistemas de salud y nuestros sistemas de servicios sociales. Esto exige ineludiblemente una cooperación entre sistemas públicos y privados. Y cuando hablo de sistemas públicos y privados, hablo de las asociaciones de pacientes. Las asociaciones de pacientes como Degenes están proporcionando una atención global e integral a las personas con enfermedades raras a través de recursos privados que deben de ser integrados en el propio sistema público, porque está claro que los sistemas públicos hoy por hoy no llegan, y lo ha demostrado también la crisis sanitaria y enfermedades raras, y necesitan apoyarse en entidades no lucrativas y en el apoyo de la sociedad civil para poder dar respuesta a las necesidades de las familias. Finalizo con las recomendaciones de este grupo de jóvenes ciudadanos con enfermedades raras, porque dan propuestas frescas, pero también basadas en la historia. Hablaban de generar una agencia europea de enfermedades raras, que yo creo que ya existía cuando había este grupo de expertos, o cuando había realmente, ¿no?,
un comité, un órgano dedicado a las enfermedades raras, cuando hoy están, digamos, un poco de soslayo, metidas con las enfermedades no transmisibles. También hablaban de que tenemos que continuar fomentando la sensibilización, porque hemos avanzado mucho en algunos ámbitos, pero por ejemplo en el ámbito educativo sigue existiendo una estigmatización muy elevada. También hablaban de esta colaboración público-privada, no solo en el ámbito social, sino también para que la industria colabore en mayor medida con las administraciones públicas, como también nos adelantaba Patricia Lacruz en su intervención a la tarde. Continuar construyendo este tejido asociativo fuerte y cohesionado. Y por último, el potenciar y mejorar la colaboración entre países, especialmente en aquellos con realidades más difíciles. Hablan de Asia, África y yo añado, por supuesto, Latinoamérica. Los próximos pasos no son tan relevantes porque será elevarlo al Consejo de la Unión Europea, al Parlamento Europeo y a la Comisión Europea, y ya están previamente comentados, pero sí que finalizar hablando de que esto no se quede solo en Europa, de que realmente continuemos trabajando en un esfuerzo global, que demos fuerza al espíritu de este congreso, que es la colaboración a nivel internacional, y que trabajemos también por esa cobertura universal de la salud, incorporando a otras poblaciones que se encuentran ahora mismo en una mayor inferioridad de posibilidades en cuanto al acceso al diagnóstico, al tratamiento y a los cuidados sociales. Porque si algo nos enseña esta mesa de debate es la importancia del abordaje a nivel internacional, de la colaboración entre todos los sectores involucrados y de que continuemos trabajando de manera cohesionada y colaborativa. Bueno, pues con esto daría finalización a mi intervención. María, pues si quieres, María Los Llanos, dar paso a las preguntas. Pues muchísimas gracias, Alba. Ha sido súper interesante, ha puesto ahí el turbo, porque claro, no había más remedio que hacerlo. Estamos un poquito fuera de tiempo, pero si la organización lo permite, voy a ir leyendo preguntas que han ido poniendo los participantes. Bueno, la primera pregunta la puso Lola Marín para Antoni Montserrat. Dice que cómo se trabaja en la Unión Europea, si por ahí está Antoni Montserrat, ¿cómo se trabaja en la Unión Europea para el registro de enfermedades raras? Si no está, es que no lo veo. Sí, estoy. Ah, perdón. Vale, pues eso, decía que cómo se trabaja en la Unión Europea para el registro de enfermedades raras. Creo que lo he dicho en mi intervención. Sí. Se ha creado esta plataforma europea de registros de enfermedades raras en ISPRA, en Italia, donde lo que se está haciendo es un trabajo de interconexión entre los 753 registros que existen actualmente en Europa y el proceso en el largo plazo sería efectivamente el de crear algo parecido a un registro europeo de enfermedades raras. Es decir, es un trabajo que ya se está haciendo. Aprovecho para contestar a otra pregunta, sí. Y así voy rápidamente. Vale. Alguien decía, el presupuesto es de 9.400 millones. No, el presupuesto que propuso la Comisión era de 9.400 millones. El Consejo propuso 1.700 millones. Y como en toda negociación, pues se ha llegado a un punto intermedio, que son esos 5.400 millones de euros. Ojalá que hubiera sido los 9.400 propuestos por la Comisión, pero no. El punto intermedio son los 5.400 millones. Vale, muy bien, muchas gracias. Había otra pregunta para Manuel Posada de Silvia, que decía qué parámetros se usan para decidir qué enfermedades raras se decide investigar desde el Instituto Nacional Carlos III. Si está por ahí, don Manuel. Sí, estoy aquí. Sí. Me escucháis, ¿no? Bueno, vamos a ver, no hay parámetros para investigar o no investigar. Básicamente, el Instituto de Investigación de Enfermedades Raras suele tratar de hacer líneas de investigación transversales, más allá de líneas de investigación específicas, que también las tenemos. Pero las líneas de investigación específicas no difieren de las que puede hacer cualquier grupo de investigación. Las que pueden interesar más son este tipo de líneas transversales. Entonces, por ejemplo, el programa de casos sin diagnósticos. ¿Sabes si una cabra puede saltar más alto que una casa? Pues claro, las casas no pueden saltar. Creo que no. Ay,
Bueno, por ejemplo, solamente a modo de ejemplo, en el programa de casos sin diagnóstico, que es donde realmente podemos tener una variedad de enfermedades en las cuales podemos decir que estamos más preocupados por ellas o menos preocupados por ellas, también es una situación, como en toda investigación, una situación de oportunidad, de que realmente tengamos más de un caso o incluso teniendo un solo caso, que seamos capaces de poder aportar algo a ese caso. Cuando tenemos un caso es que seamos capaces de aportar un caso. Cuando no somos capaces, no nos gusta abrir expectativas. Entonces, no hay un criterio uniforme, sino que el criterio va cambiando en función de las circunstancias de la familia, de las circunstancias del individuo y de las posibilidades que nosotros como investigadores podemos aportarle, porque no tenemos todas las posibilidades del mundo. En conocimiento, ya no digo en recursos, sino simplemente en conocimiento. Ya, entiendo. Bueno, pues muchas gracias. Y bueno, para Ana Rath, que también está por aquí, había una pregunta también de otra participante que era si no cree que el porcentaje de enfermedades raras y entre paréntesis pone definidas por Orphanet está infravalorado por los pocos datos que tienen, la baja prevalencia a investigación, no tiene la agresividad del desarrollo de la enfermedad que provoca en niños, etcétera. Esta es la pregunta. Bueno, voy a contestar rápidamente porque es cierto que pasé un poco rápido sobre esa diapositiva en mi presentación. En Orphanet, para crear una nueva entrada, digamos, un nuevo número para una enfermedad, solo es necesario que hayan sido descriptos, cierto, en una publicación científica, 2 casos independientes, y a partir de tan bajo número de casos como 2, la enfermedad puede tener su código y su nombre. Por supuesto que vamos siguiendo las publicaciones científicas sobre las descripciones de estas enfermedades y cómo todo eso se va moviendo, como nuevos casos van formando, digamos, definiendo una nueva enfermedad. Por supuesto que como partimos de publicaciones, si los casos no están publicados y pasan desapercibidos para la ciencia, digamos, lógicamente la enfermedad no será reconocida, pero no es una cuestión, como usted lo dice muy bien a la pregunta, de generación de conocimiento. Cuando se genera el conocimiento se puede tener, o sea, cuando se investiga se puede tener, identificar una enfermedad, ponerle un nombre, darle un número, considerarla y demás. Así que la clave está en la investigación y luego en el reconocimiento. De acuerdo, muchas gracias. Hay otra pregunta para Antoni y Ana, que dice que de esos 5.400 millones de inversión que recibirá la política de salud pública, que si no creen que es prioritario trabajar en definición común de enfermedades raras que sirvan para poder ejecutar un registro unido de enfermedades raras, al menos a nivel europeo. Puede hablar primero Ana y después Antonio. Bueno, yo empiezo, Tony, y luego sigues tú. En el marco europeo ya tenemos una definición que es operativa, que es de menos de 5 por 10.000 o 50 por 100.000. Con respecto a la creación de registros, por supuesto que hay que fomentar la creación de registros. A tener un registro único y unificado para toda Europa es un poco utópico y no sería operativo. Lo que sería mejor es, y que en parte se está haciendo gracias al IGP, es de tener registros que puedan intercambiar información entre ellos, interoperables. Y la otra cosa es que los registros se forman para algo, para registrar con un objetivo. Por ejemplo, un registro nacional va a tratar de tener menos tipos de datos, pero de todos los enfermos en un país o en una región. Otros registros van a buscar un objetivo de investigación, o sea que van a tener diferentes objetivos. Todo no se puede unificar en un solo registro. Lo que hay que lograr es que sean interoperables, que puedan cambiar información y que también los pacientes
están representados en la codificación normal, cuando van a consultar, cuando están hospitalizados, y quede una traza que se pueda luego interpretar y utilizar para la investigación. O sea que un registro único probablemente no sea la mejor solución. Nada que añadir a la espléndida explicación de Ana. Muy bien, pues bueno, continúo con el turno de preguntas mientras la organización no me diga lo contrario, porque sé que estamos en tiempo ya un poco extra, pero bueno, aquí hay otra pregunta para Manuel y para Ana, que dice, Manuel Posada y Ana Ra, dice, post-COVID en muchos casos no es una nueva enfermedad, sino una enfermedad poco frecuente. ¿Se conocen ya casos postvirales de disautonomía, en concreto síndrome de taquicardia postural postviral? Y el IEM/CFS desde hace mucho tiempo. ¿A quién le corresponde asignar esos síntomas post-COVID a las enfermedades ya existentes, pero poco conocidas? En parte sin código CIE-10 propio, para POTS se usa un I95 y en CIE-11 tendrá un código propio. Perdonadme que no utilice la nomenclatura correctamente, pero para mí es muy novedosa. A ver, Ana o Manuel. Bueno, vamos a ver, es que yo creo que se están mezclando cosas en esta pregunta. Evidentemente, siempre que ocurre una pandemia de este tipo y siempre que hay una enfermedad, y cuando consideramos millones de personas de cualquier enfermedad que podamos considerar donde la afectación sistémica es muy severa, siempre quedan secuelas. Esas secuelas, muchas de ellas van a ser raras, van a ser condiciones raras, que también en la definición original de las enfermedades raras en la Comisión Europea se consideraba no solamente lo que era el concepto de enfermedad, sino el concepto de condición rara dentro de una enfermedad frecuente. Eso también se había considerado. O sea que no hay ningún problema por considerar estas secuelas del COVID, que son raras, dentro del marco de las enfermedades raras. Otra cosa diferente es que esas secuelas sean muy diferentes. Lo que van a ser diferentes es probablemente desde el punto de vista de la etiología. Antes me refería a las fibrosis pulmonares. Cuando empiecen a aparecer probablemente muchos de estos pacientes que puedan desarrollar, un subgrupo de pacientes más susceptibles desarrollen fibrosis pulmonar, pues probablemente si no supiéramos que han tenido COVID no sabríamos distinguirlas de las fibrosis pulmonares habituales que estamos viendo continuamente en el marco de las enfermedades raras. A lo mejor alguien haría un subgrupo y le pondría otro nombre. Ahora no le vamos a poner otro nombre. Ahora van a ser fibrosis pulmonares como complicación del COVID. Pasa lo mismo con el síndrome multifactorial de los niños, que básicamente es muy parecido al síndrome de Kawasaki y a las afectaciones cardíacas, tanto del trastorno del ritmo como afectaciones musculares cardíacas que se están produciendo como consecuencia de las secuelas. O sea, yo no creo que haya ningún problema en etiquetar estas condiciones como raras. Lo que pasa es que van a ser probablemente mucho mejor estudiadas dentro del contexto de secuelas crónicas dentro del COVID. Y la parte de enfermedades raras aportaremos lo que tengamos que aportar. Vale, pues muchísimas gracias a todos. Discúlpenme porque las preguntas que hay en el chat no se pueden contestar. Debemos acabar esta mesa. Agradecer a todos los ponentes sus magníficas exposiciones. A mí me han encantado y por lo que he leído en el chat a todo el mundo. Enhorabuena a todos. Y bueno, pues muchísimas gracias por todo. Un placer. Muchísimas gracias.